Videoconferencia, diseños de investigación experimental. Los estudios experimentales son aquellos en los cuales se evalúa el efecto de la aplicación de una intervención. Se diferencian de los estudios de cohortes por el hecho que en estos estudios se tiene el control de la variable causal, de manera que durante la investigación se decide de forma aleatoria qué individuos recibirán la intervención que se desea evaluar y por tanto estos estudios solo pueden ser prospectivos. Cuando estamos hablando de intervenciones, estas intervenciones pueden ser de tipo farmacológicas, quirúrgicas, nutricionales, conductuales, pueden ser todas esas. Y vamos a empezar por algunas definiciones de la investigación experimental. La esencia de los estudios experimentales es que el investigador decide cuáles individuos serán sometidos a la intervención. Esto va a corresponder al grupo experimental y quiénes estarán en el grupo comparativo o grupo control, al cual también se le llama el grupo de contraste. De manera que esa decisión de qué individuos van a estar en uno u otro grupo, si bien se dice que va a estar dada por el investigador, lo que va a ocurrir es que el investigador va a asignar números correlativos a cada uno de los participantes y a través de un programa estadístico se va a definir de forma aleatoria qué individuo va a participar en uno u otro grupo. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo se puede realizar eso a través de un software estadístico. Los estudios experimentales constituyen el diseño más completo de investigación epidemiológica y proporcionan una firme evidencia de causalidad. Cuando estamos hablando de causalidad, debemos de recordar que desde el punto de vista epidemiológico existen diversos criterios para indicar que una variable es una variable causal. Uno de esos criterios podría ser de que el evento al que estuvo expuesto una persona, y esto podría ser la causa, debió ocurrir y se tiene documentado claramente que eso ocurrió antes que se manifestara la variable de respuesta. Por tanto, ese, entre otros criterios, va a ser uno de los criterios esenciales para considerar que una variable es causal. Bien, las variables causales, esas se estudian únicamente en los estudios longitudinales. Sean estos prospectivos o retrospectivos, existen algunas concepciones en las cuales se dice que ya desde un estudio de cohortes podemos hablar de causalidad y de ahí a que podamos hablar de estudios retrospectivos. Sin embargo, un criterio más riguroso nos dice que el único diseño que va a poder estudiar la causalidad como tal va a ser un estudio experimental en el cual se expone pues a través de una asignación aleatoria a un individuo o no se le expone al evento de interés que va a ser una variable de exposición que se va a considerar como la variable causal. Pues bien, los estudios experimentales se realizan en grupos y colectividades, tanto para estudiar las causas de las enfermedades, y esto se conoce como la investigación etiológica, como para evaluar intervenciones de programas de salud, y esto se conoce como investigación evaluativa. La investigación evaluativa se usa tanto en investigaciones clínicas para probar la eficacia de un nuevo medicamento o una medida preventiva, como en investigaciones comunitarias para evaluar la efectividad de un programa de intervención determinado. Vemos por un lado que esos estudios etiológicos podríamos tener ejemplos como exponer a un individuo a una bacteria o a un agente patógeno en general y saber cuán probable es que desarrolle una enfermedad de forma clínica. Claro que eso no se considera ético, aunque se ha realizado anteriormente. Ya recordemos esos estudios que se hicieron en el cual se exponía deliberadamente a personas, a cierto tipo de personas, a la bacteria que produce la infección de sífilis. Pero bueno, esto por cuestiones éticas ya no se realiza. No vamos a pensar que las investigaciones etiológicas tengan que ver siempre con ese tipo de aspectos. Podrían ser respuestas de tipo enfermedades crónicas
¿ya? Pero siempre va a tomarse en cuenta este aspecto ético para poder establecer. La investigación etiológica, de hecho, ya no se realiza tanto, ¿no? Lo que más se trabaja es la investigación evaluativa. Evaluativa va a ser, por ejemplo, pues probar un nuevo medicamento. Pero como nos dice esta diapositiva, esta investigación evaluativa puede realizarse a través de ensayos clínicos o a través de investigaciones comunitarias. Esta diferencia podría ser, estamos probando un nuevo medicamento que se supone va a tener una función para mejorar la función renal de un paciente con enfermedad renal crónica, y esto a través de un ensayo clínico, como podría ser también una investigación en la cual estamos probando el efecto de una nueva vacuna para prevenir una infección que ataca a esa comunidad o las complicaciones de la enfermedad. Pues vamos a definir la intervención de la siguiente manera. Es la variable que se manipula, pero también se conoce como variable independiente, tratamiento, factor o predictor. Cuando estamos hablando de una variable independiente, decimos que es aquella variable de la cual depende la respuesta que estamos evaluando, ¿ya? Esa es una variable independiente. También hablamos de tratamiento porque estamos diciendo, por ejemplo, que un medicamento se supone que va a tener un efecto sobre cierta característica, sobre cierta variable, como podría ser la temperatura corporal, si lo que queremos es disminuir esa temperatura corporal en un paciente que tiene fiebre. Por otro lado, tenemos también la variable factor, que es lo mismo, el factor que influye sobre una respuesta, o el predictor. Esto cuando se está hablando de modelos de regresión, modelos multivariantes predictivos, generalmente estamos diciendo de que hay una o varias variables que podrían predecir el resultado que estamos evaluando, siendo este resultado, por ejemplo, la muerte, la existencia de complicaciones de una enfermedad. El investigador manipula las variables independientes de la siguiente manera. Como ya se dijo, se asignan los tratamientos de forma aleatoria a los diferentes grupos del experimento. Los estudios en los cuales la aleatorización es utilizada para la asignación de sujetos se denominan experimentos puros. Entonces, esto en contraposición a aquellas intervenciones planificadas, pero en las cuales los individuos no son asignados de forma aleatoria a esos tratamientos disponibles. Esos estudios se conocen como cuasi experimentos. La intervención puede ser educativa, farmacológica, una terapia, un régimen dietético, un procedimiento quirúrgico, una medida preventiva, entre otros muchos tipos de intervenciones. Luego vamos a hablar del evento y esta es la variable de respuesta. Va a ser el outcome, como se conoce en inglés, va a ser la variable dependiente. ¿Ya? Es la variable que se mide y eso es importante porque decíamos que la variable anterior, que era la variable independiente, esa se manipulaba. Sin embargo, lo que se hace en la variable evento o variable de respuesta o variable dependiente es hacer una medición del efecto que se espera o se atribuye a la manipulación de la variable independiente. Se puede referir a una diversidad de resultados tales como mediciones bioquímicas, fisiológicas o microbiológicas, eventos clínicos como la intensidad del dolor a través de una escala visual análoga, la aparición de infecciones oportunistas o la negativización de un cultivo a las 72 horas, desarrollo de un infarto al miocardio, la recaída de una leucemia. Cualquiera de esas van a ser variables de respuestas y que se van a evaluar como variables de desenlace. Ese es otro sinónimo en el cual nos estamos refiriendo a este tipo de variables. Las escalas de enfermedad como la de lupus eritematoso también son escalas para medir resultados de una intervención. Mediciones de bienestar o funcionalidad como la escala de Karnofsky o el SF36, que es un cuestionario para evaluar la calidad de vida, también son utilizados en estos estudios. El tiempo de supervivencia se utiliza también en estudios en los cuales se hace la medición no solo
del evento de interés, sino que del tiempo que transcurre entre el momento que la persona es expuesta a determinado factor y en el momento en el cual ocurre el evento de interés, o dejamos de seguir al paciente y no ha ocurrido ese evento. Esto tiene que ver entonces estadísticamente con los análisis de Kaplan-Meier y las regresiones de Cox. Sinónimos de evento en el contexto de investigación experimental van a ser los términos respuesta, variable dependiente, efecto, entre otros. Ahora vamos a definir qué es el grupo experimental. El grupo experimental es el grupo que recibe la intervención de la cual se desea investigar su efectividad. Y también tenemos al grupo control. El grupo control va a ser el grupo con el que se van a comparar los resultados de ese grupo experimental. Este grupo control podría recibir una intervención control, recibir la intervención de interés pero con una intensidad diferente a la del grupo experimental, o no recibir ninguna intervención. Y tampoco debemos de pensar siempre que lo que vamos a tener van a ser únicamente dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Podríamos tener varios grupos experimentales. Si en un nuevo ensayo clínico estamos probando diferentes dosis para prevenir, por ejemplo, la aparición de arritmias, diferentes dosis de un medicamento para prevenir la aparición de arritmias en un paciente que ha presentado infarto agudo del miocardio, entonces tenemos dos grupos experimentales. ¿Cuál va a ser la dosis que va a presentar un balance entre efectividad y seguridad? Ahí lo vamos a determinar. Y el grupo control generalmente va a ser un solo grupo, pero pues estos grupos de control también podríamos hablar de que hay estudios en los cuales se tiene un tratamiento estándar con el que se va a comparar el grupo experimental, pero a la vez vamos a tener un grupo de referencia que va a ser un grupo placebo, es decir, un grupo al cual se le está administrando una sustancia que no tiene un efecto farmacológico, de manera que podemos calcular cuál es el efecto verdadero del tratamiento experimental y del tratamiento que ya se conoce, que es el tratamiento líder. También podemos hablar de experimentos no clínicos, aquellos que se hacen en animales, plantas u otros organismos. Y podemos hablar de experimentos preclínicos. Estos son aquellos en los cuales se trabaja únicamente con resultados de laboratorio. Eso podrían ser células madres, leucocitos, eritrocitos. Todo esto es un experimento preclínico. Pues cuando estamos hablando de clínico, estamos haciendo referencia a la experimentación que se realiza en seres humanos. Por eso no clínico es no seres humanos, y preclínicos podrían ser algunas partes de un ser humano, ¿no? Como podrían ser sus células. Los estudios experimentales no medicamentosos, por su parte, evalúan intervenciones educativas, dietas, programas de ejercicio físico o mental, y también podríamos hablar de estudios experimentales quirúrgicos, que sería otra categoría que se dedica únicamente a esos procedimientos relacionados con una cirugía de cualquier tipo. Y también podemos hablar de preexperimentos. Y los preexperimentos son aquellos estudios experimentales que no cuentan con un grupo control. No se puede establecer causalidad, pues son estudios exploratorios. Sin embargo, si estamos haciendo experimentación, pues se está exponiendo deliberadamente a un individuo a una intervención nueva. Y como ya se había comentado anteriormente, existen los cuasi experimentos en los cuales hay un grupo control, pero los individuos no se están asignando de forma aleatoria a esos grupos, al grupo control y al grupo experimental. Esos van a ser los cuasi experimentos. Veamos ahora los diseños experimentales. Existen diferentes estrategias para poder investigar cuál es el efecto de las intervenciones sobre las variables de respuesta que estamos evaluando. Pero para ello vamos a empezar por conocer cuál es la nomenclatura que se utiliza.
para poder comprender estos diseños experimentales. R va a ser la asignación al azar. Los sujetos han sido asignados de manera aleatoria. G va a hacer referencia a grupo de sujetos. Esto podremos tener G1, G2, G3. X va a ser el tratamiento, estímulo o condición experimental, ya sea un nivel o modalidad de la variable independiente. Y aquí también podemos tener X1, X2, X3. O va a ser una medición en los sujetos de grupo. Si aparece antes del tratamiento, se trata de una preprueba. Si aparece después del tratamiento, se trata de una postprueba. Y este símbolo de un guión menor y seguido de 2 puntos va a hacer referencia a la ausencia de un estímulo. Un nivel 0 de la variable independiente o grupo control o testigo, que también se conoce como un blanqueamiento. Bien, empecemos con el diseño más sencillo. El preexperimento con una sola medición consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo de estas variables. No hay grupo control ni medición inicial y un solo nivel de tratamiento. Bueno, pensemos en algo sencillo, un grupo de personas, un solo grupo quirúrgico podría ser, al cual se le está aplicando un tratamiento analgésico. X es el tratamiento. Y después de aplicar ese tratamiento vamos a hacer una medición del grado de dolor percibido por estas personas a través de una escala visual análoga. Como podemos ver, no hicimos una medición inicial y tampoco estamos comparando este tratamiento, el efecto que va a tener ese tratamiento contra un placebo o contra un tratamiento líder. El preexperimento preprueba y postprueba es similar al anterior porque solo tenemos un grupo. Sin embargo, la diferencia es de que hacemos una medición inicial. Aquí sí hicimos la medición inicial del dolor y la medición posterior a la aplicación del tratamiento. De manera que podemos llegar a la conclusión de que este medicamento tiene un efecto hablando del cambio que hay en el dolor. ¿Sí? Un cambio en el dolor, como podría ser también un estudio en el cual estamos evaluando si va a mejorar la tasa de filtrado glomerular de un paciente con falla renal aguda, de manera que tenemos una medición inicial de tasa de filtrado glomerular, se plantea una intervención y después de eso volvemos a medir la tasa de filtrado glomerular. Por supuesto que estos preexperimentos preprueba y postprueba pueden ser más complejos, trabajando siempre con un solo grupo porque eso los convierte en experimentos. Recuerden, el preexperimento es aquel en el cual solo tenemos un grupo, no hay un grupo control. Podríamos hacer más complejo este preexperimento, haciendo más de una medición. De hecho, cuando se está evaluando el nivel de dolor en pacientes quirúrgicos y se hace una evaluación posoperatoria, debemos hacer evaluaciones en más de 2 veces. Hacemos una evaluación basal, una evaluación en el posoperatorio inmediato y dependiendo del tipo de intervención podríamos extender esa evaluación hasta 72, 48 horas o incluso una semana, porque esto va a ser importante para prevenir que se haya desarrollado dolor crónico en este paciente. Entonces, estas evaluaciones post prueba pueden ser más de 2. Y los experimentos puros, aquellos experimentos en los cuales ya tenemos un grupo de control, recordemos que los experimentos puros pueden ser experimentos en los cuales se trabaje con animales de laboratorio. Aquí lo importante es el hecho de que vamos a hacer una aleatorización. Estos experimentos de laboratorio van a durar horas o días, se usan para determinar o estimar respuestas biológicas y o de comportamiento agudo debidas a factores de riesgo de la enfermedad. La población de estos experimentos va a ser muy restringida o autoseleccionada, rara vez es representativa de la población blanco. Esos son aspectos importantes porque hacia dónde vamos a generalizar los resultados de esta investigación de un experimento de laboratorio van a ser más limitados, de manera que la validez externa, que es poder generalizar los resultados
de una investigación que ya tiene validez interna van a ser limitados con relación a otro tipo de experimentos como podrían ser los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos duran de días a años y son realizados en poblaciones muy seleccionadas, cuando en los experimentos de laboratorio o en esos experimentos menos rigurosos se podrían evaluar a grupos heterogéneos de personas. Aquí se busca una homogeneidad. Se busca la homogeneidad para poder saber que el efecto que se está evaluando se atribuye en mayor medida a la intervención. Pues el hecho que tengamos, por ejemplo, pacientes bastante añosos con pacientes bastante jóvenes, el efecto podría deberse tanto al tratamiento que se está administrando como a esas diferencias de edades de las personas. Si lo que estamos evaluando, por ejemplo, es prevenir la hipotermia en personas que están sometidas a una cirugía bajo anestesia general, vamos a tomar en cuenta que la medida de prevención que podría ser la administración, por ejemplo, de soluciones calentadas, eso pues va a prevenir la hipotermia. Pero si estamos utilizando en el mismo experimento a personas añosas y a personas bastante jóvenes, ya, entonces sabemos que las personas bastante añosas van a estar expuestas a un mayor riesgo de desarrollar hipotermia. De manera que si bien existen tratamientos estadísticos multivariantes o estratificados para poder lidiar con esas diferencias, en los ensayos clínicos se prefiere que esas poblaciones sean muy seleccionadas. Y muy seleccionadas posiblemente no en aspectos demográficos como podría ser la edad y el sexo, aunque sí se realiza, pero sí respecto a otras condiciones clínicas, como la existencia de ciertas comorbilidades o ciertos grados de severidad de esas comorbilidades. El objetivo es probar el efecto posible de una intervención preventiva o terapéutica y cuando es ético para evaluar relaciones etiológicas. Posiblemente todavía se hagan algunas investigaciones etiológicas, pero esas deben de probar que se ha actuado bajo protocolos éticos bastante estrictos, de manera que posiblemente se deben de realizar sí o sí esas investigaciones, pues no se conoce la relación causal entre ciertos aspectos. Ahora bien, las intervenciones comunitarias duran al menos 6 meses, son realizadas en poblaciones formadas naturalmente o pertenecientes a un contexto particular. Pretenden implementar evaluaciones dirigidas a la prevención primaria a través de la modificación de factores de riesgo en una población bien definida. Estas intervenciones comunitarias no van a tener precisamente a poblaciones muy seleccionadas, pues lo que se hace es dirigir la intervención a la mayoría de las personas que estén disponibles o que acepten participar en estas investigaciones. Un ejemplo claro van a ser las vacunaciones. Ensayos clínicos. Pues vamos a ahondar en este aspecto que es la investigación clínica, que es parte del hecho que los individuos van a ser asignados de forma aleatoria a cada uno de los grupos. Sabemos que el ensayo clínico es un experimento puro, porque hay aleatorización. Y al estar hablando de aleatorización, estamos pensando en que los pacientes fueron seleccionados a uno u otro grupo, cuando ya hablamos que podrían ser más de 2 grupos. Por lo tanto, estos no son preexperimentos, no son cuasi experimentos. Y como se está trabajando en seres humanos, entonces es investigación clínica. Los ensayos clínicos, que también podrían llamársele experimentos clínicos, pero no suele utilizarse ese nombre, van a tener como principal ventaja que se va a demostrar la causalidad. Esto con relación a otros diseños, claro, los diseños preexperimentales, pero sobre todo a la investigación observacional. Un estudio de cohortes parte de forma sencilla y de forma fundamental
de que se está dando seguimiento a personas que están expuestas a la variable que se considera causa, y por el otro lado tenemos a otro grupo que no está expuesto, al cual también se le está dando seguimiento, y el seguimiento se va a realizar bajo las mismas condiciones. Esto podría ser de tiempo y de otro tipo de medición de la variable de respuesta. Y esa variable de respuesta que se está midiendo se mide con la misma intensidad. Bueno, esas son las condiciones iguales en ambos grupos y es la misma variable de respuesta. Pero esos son estudios experimentales porque la exposición ha sido una autoselección. Si lo que estamos evaluando es el efecto de diferentes tipos de cáncer asociados a fumar, pues a ninguna persona se le está solicitando que fume, ¿no? De forma natural se está siguiendo a personas que fuman y se hace la comparación con un grupo de personas que no fuman. Pues ese es un estudio observacional. El estudio de cohortes es similar a este estudio. O podríamos decir que el estudio de cohortes, bueno, ese es un estudio de cohortes, pero el ensayo clínico es similar a esto. O más bien, el estudio de cohortes es similar a un ensayo clínico, porque se da seguimiento, ¿ya? Si se tiene un grupo expuesto y un grupo no expuesto. Sin embargo, el grupo expuesto en el ensayo clínico ha sido expuesto deliberadamente. Si bien ha habido una aleatorización en la cual un individuo es asignado o no a esa variable de exposición, que estamos pensando de que es una variable de tipo tratamiento, ¿no? Pues definitivamente hay una manipulación de esas condiciones de exposición, aunque esto tenga que ver con el azar. La asignación aleatoria de la intervención minimiza la influencia de las variables de confusión y el enmascaramiento de su administración minimiza la posibilidad de que los efectos aparentes de la intervención se deban al uso diferencial de otros tratamientos en los grupos de intervención y control o a la determinación y adjudicación sesgada del resultado. Si yo quiero probar el efecto de una intervención y pienso que hay personas que se van a beneficiar más de esa intervención, podría ser que si hago la asignación de los individuos a los diferentes grupos, yo voy a deliberadamente asignar a las personas que pienso que se beneficiarán más de esa intervención al grupo experimental, dejando en el grupo control a menos personas, un menor porcentaje de personas expuestas a esa intervención. De manera que es por eso que se hace la asignación aleatoria. Y por el otro lado, el enmascaramiento podría estar relacionado con la existencia, con la prevención de los sesgos de información. Si por un lado la asignación aleatoria evita los sesgos de selección, el enmascaramiento me va a prevenir o evitar los sesgos de información. ¿Y a qué me refiero con esto? Si estamos evaluando una respuesta que se espera más probable en un grupo expuesto, ¿ya? Generalmente hacemos una medición con mayor intensidad. Vayámonos a la investigación observacional. Yo estoy evaluando la incidencia de infecciones de transmisión sexual en dos grupos. El grupo control van a ser personas que no tienen una vida sexual promiscua y por otro lado no se dedican al trabajo sexual. Y el grupo experimental van a ser personas que se dedican o que tienen un trabajo sexual, ¿ya? De tal manera que yo quiero saber cuál es el riesgo de desempeñar un trabajo sexual, y es para poder determinar el riesgo voy a tener como grupo de control personas que no tienen una vida promiscua, por ejemplo, y que se protegen en sus relaciones sexuales y que no se dedican al trabajo sexual. Pues ahí yo podría esperar que las personas que están en el grupo de tipo experimental tengan una mayor incidencia
de infecciones de transmisión sexual. Y claro, eso es lo que se espera. Pero si yo conozco qué persona se dedica al trabajo sexual y qué persona no, y estoy haciendo las evaluaciones, podría ser que ya esté predispuesto a hacer la evaluación con mayor intensidad en el grupo expuesto. De manera que yo voy a esperar siempre que estas personas tengan. Y pensaré que en ningún caso una persona que no, el del grupo control, va a tener infecciones de transmisión sexual y posiblemente yo les llame si estoy haciendo una entrevista por teléfono dejando más tiempo de por medio. Porque espero que ahí la respuesta va a ser menos frecuente. De manera que para eso existe lo que se conoce como enmascaramiento. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esos tipos de enmascaramiento. Los ensayos clínicos suelen ser caros y prolongados, abordan preguntas limitadas y los participantes se exponen siempre a ciertos riesgos. Claro, un medicamento o una cirugía puede ser efectiva en poder hacer de que el evento que se está evaluando, la enfermedad, tenga un mejor pronóstico, el paciente se cure o pues mejore la severidad de su enfermedad. Sin embargo, cualquier intervención va a suponer que existen riesgos. Y si bien los dos criterios iniciales para evaluar los resultados de una intervención van a ser la efectividad y la seguridad de ese tratamiento o intervención, debemos de tener en cuenta que también existen otros aspectos como la satisfacción de las personas, ¿no? La satisfacción de las personas cuando están siendo sometidas a esa intervención. Puede ser que tengamos una intervención más efectiva y con menores efectos adversos, pero también qué qué tanto se va a sentir bien una persona cuando vaya a ser sometida a esa intervención. Es un aspecto importante. Pero otro aspecto que es importante también y a nivel poblacional es el aspecto farmacoeconómico. Si tenemos dos terapias y una terapia resulta más efectiva que la otra y tiene, sin embargo, los mismos efectos adversos que otra, también debemos preguntarnos si esa terapia es igual de costosa que la otra. Y los costos no se evalúan únicamente en cuánto me cuesta un tratamiento A y un tratamiento B. Los costos se evalúan de forma global tomando en cuenta los días de estancia hospitalaria asociados al tratamiento A, al tratamiento B, el costo de los efectos adversos, el costo de la administración, y esa administración tiene que ver muchas veces con que hay terapias que involucran la existencia de un equipo material ya más complejo, más costoso, así como de que las personas que están administrando el tratamiento deban de tener una instrucción más o menos compleja y rigurosa para poder aplicar esos tratamientos. Así vemos que las intervenciones y su evaluación es una evaluación compleja. Más adelante vamos a ver cómo se hacen la evaluación de esos resultados. Pueden ser variables sencillas o variables más complejas. Y entonces vamos a ver el primer diseño, que se conoce como el ensayo clínico de grupos paralelos. Tenemos de primero una población diana. Van a haber criterios de selección, por ejemplo, nos dicen personas de 18 a 70 años, o a 60 años, o a 65 años, indistintamente si son hombres o mujeres, que están libres de comorbilidades para el tratamiento que vamos a trabajar. Por ejemplo, un tratamiento para la hipertensión, pero estamos esperando que estas personas no tengan enfermedad renal crónica, lo cual podría influir sobre los resultados de la respuesta que estamos evaluando. Luego de esa población diana ya se define una población experimental. La población diana podrían ser personas hipertensas, pero dentro de las personas hipertensas hay personas con enfermedad renal crónica, personas con diabetes, personas con hipotiroidismo. Solo nos van a interesar las personas que no tengan esas comorbilidades y esa va a ser nuestra población experimental. Siguen siendo personas con hipertensión arterial, pero no tienen diabetes.
Bueno, luego se les habla a estas personas de la posibilidad de participar en un ensayo clínico. Y las personas que vayan a participar van a llenar un consentimiento informado, lo van a leer, van a estar enterados de cuáles son los riesgos y beneficios posibles de esa intervención y en qué consiste esa intervención, cuáles van a ser las pruebas diagnósticas a las cuales van a ser sometidos, porque también un ensayo clínico no tiene que ver solo con darle un tratamiento, por ejemplo, una pastilla. No, también involucra el hecho de que estas personas van a posiblemente estar siendo sometidas a procedimientos diagnósticos para evaluar la variabilidad de respuesta. Y estos procedimientos pueden ser exámenes de laboratorio, como la extracción de muestras sanguíneas, utilización, por ejemplo, de biopsias, que van a ser intervenciones que van a ser más agresivas, o podrían ser ultrasonido, así como otros métodos de tipo imágenes, ¿no? Pues bien, una vez esas personas han aceptado participar en la investigación, son los participantes, van a ser asignados de forma aleatoria al grupo experimental o al grupo control. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis trabajando con un software que nos permite realizar esas asignaciones aleatorias. Y suponiendo que tenemos únicamente dos grupos, estamos eligiendo un diseño de grupos paralelos. Recordemos que este grupos paralelos puede ser también en más de dos grupos. Vamos a hacer una selección muestral con el software Epidat. Y lo que vamos a tener va a ser la asignación de sujetos a tratamientos. Tenemos dos tratamientos. Y en nuestro ensayo clínico hipotético van a participar 40 sujetos. Esto podría ser grupos de igual tamaño, lo cual sugiere que hayan 20, o nos está diciendo más bien que deben de haber 20 individuos en cada grupo, porque los grupos van a ser de igual tamaño, o pueden ser grupos equilibrados en los cuales tengamos aproximadamente 20 personas en un grupo y 20 en las otras, pero esto puede variar un poco. Vamos a seleccionar grupos de igual tamaño y nos preguntamos, ¿y cómo se hace esa selección? Pues pensemos en un grupo de individuos, 40 individuos. Aquí tenemos el individuo 1, el individuo 2 y desde el individuo 1 hasta el individuo 40, porque tenemos 40 personas. Bien, aquí están nuestras 40 personas. Y estas personas pues van a estar identificadas. Por ejemplo, el individuo 1 es un hombre, ¿ya? Y se va a llamar Mario Rodríguez. El individuo 2 es Julián López. Y individuo 3, Mariela Garza. ¿Ya? Aquí están estas tres personas. Podemos llenar todos los nombres, pero eso no nos interesa. Pues bien, a cada una de estas personas que van a participar en el ensayo clínico se les ha asignado un correlativo único. De manera que cuando hacemos la aleatorización, el tratamiento 1 vamos a pensar que es el tratamiento experimental y el tratamiento 2 es el grupo control. Sabemos que a la persona número 3, que es Mariela Garza, se le ha asignado al grupo experimental. Y a las personas 1 y 2, que serían Mario Rodríguez y Julián López, se les ha asignado al grupo control. Si hacemos este cálculo nuevamente no va a ser igual, es poco probable que sea igual al anterior, porque estamos haciendo una asignación aleatoria. Vemos que en el segundo cálculo, las tres primeras personas que ya conocemos su nombre fueron asignadas al grupo control. Pues bien, existe mucho software que nos permiten hacer estas aleatorizaciones y existen diseños más complejos. Ya aquí estamos haciendo un ejemplo de los grupos paralelos. Bueno, también podemos hacer este otro ejemplo de grupos paralelos con más de dos grupos. Por ejemplo, muestreo, asignación de sujetos a tratamientos, y ahora supongamos que tenemos 3 tratamientos y la cantidad de individuos van a ser, por ejemplo, 100.
Y esto pues es un número que no es divisible de forma exacta dentro de esos 3 tratamientos, de manera que vamos a elegir la opción grupos equilibrados. Hacemos otra vez la aleatorización y aquí están los resultados de la aleatorización. Bien, volvemos a la presentación y ya tenemos una idea de cómo se hace el ensayo clínico de grupos paralelos. En este ensayo clínico, el grupo experimental y el grupo control ya han sido asignados y se va a dar seguimiento a cada uno de los grupos bajo las mismas condiciones para evitar sesgos de información y se va a medir el desenlace. Pero entre la medición del desenlace y la asignación del sujeto al grupo experimental o al grupo control pueden haber pérdidas y pueden haber retiros. La medición que tenemos acá puede ser realizada a través del conteo de individuos que desarrollaron el desenlace de interés. Podría ser la curación de una infección crónica. Ya acá tenemos grupo experimental y cuántos se curan. En el grupo control, cuántos se curan. Pero dado que hay pérdidas y retiros, entonces también podemos hacer otro método estadístico, el cual tiene que ver con los análisis de Kaplan-Meier. Esto es, se evalúa el evento, eso podría ser la curación y el tiempo en el cual se dio la curación de esta persona. Bueno, entonces ahora bien, ya podemos trabajar con diferentes modalidades de intervención. Las intervenciones pueden ser únicas o múltiples y pueden aplicarse una sola vez durante el curso del estudio o de forma repetida. En otras ocasiones se ensayan diversas dosis porque se desconoce la dosis que será más efectiva y a la vez la más segura. Por otro lado, el mejor equilibrio entre la eficacia y la seguridad depende de la intervención y la afección que se esté estudiando. De manera que, volviendo a este esquema, podemos tener más de 2 grupos, ya lo dijimos, y esos grupos podrían ser tratamiento placebo, tratamiento control y tratamiento experimental. O podrían ser grupo experimental con la dosis más alta y grupo experimental con la dosis más baja contra placebo o contra tratamiento estandarizado. Hay múltiples opciones. Las mediciones las podemos hacer en diferentes momentos y eso ya se sabe. Pero pues también nos dice la siguiente diapositiva que podemos hacer la intervención de forma repetida. Aquí el grupo experimental se hace la exposición y se le hace más de una vez. Es importante también pensar en la elección del grupo control. Si bien ya hablamos de algunos aspectos de la elección del grupo control, debemos de tomar en cuenta que el mejor grupo control es el que recibe un tratamiento no activo, por ejemplo un placebo, el cual no puede distinguirse del tratamiento activo. En muchos casos no se puede recomendar el uso de placebos, sobre todo en aquellas enfermedades con sintomatología grave o capaces de derivar en complicaciones importantes como podría ser la muerte. Si no le estamos dando un tratamiento activo a esta persona, pues va a morir o va a desarrollar alguna complicación de la enfermedad, de una complicación crónica que lo va a incapacitar. Lo ideal es administrar un tratamiento estándar en ambos grupos y luego su tratamiento. De manera que regresando al esquema de referencia podemos plantear un ejemplo en el cual el grupo experimental recibe un tratamiento analgésico y el grupo control también recibe un tratamiento analgésico. Son tratamientos analgésicos estándar, pero lo que queremos probar es el efecto de un nuevo tratamiento. Si un grupo de personas están siendo sometidas a una extracción de terceros molares, los 4 terceros molares de un solo, es probable que desarrollen un grado alto de inflamación y obviamente de dolor. Se les va a dar un tratamiento estándar intraoperatorio como podría ser y posoperatorio como podría ser desquetoprofeno o intravenoso en el intraoperatorio y desquetoprofeno oral en el posoperatorio. Y ese va a ser el tratamiento estándar que van a tener los dos grupos. Pero si asignamos un esteroide, como podría ser la betametasona, al grupo experimental,
lo que estamos probando en realidad es el efecto de la adición de ese medicamento. ¿Ya? Entonces vemos cómo podemos ir variando esos diseños experimentales. Las variables de efectividad pueden clasificarse, bueno, volvamos al grupo de control. En muchos casos ya dijimos que no es adecuado hacer una evaluación contra placebo. Cuando se investiga un nuevo tratamiento que probablemente sea una buena alternativa al tratamiento habitual, puede diseñarse un ensayo de ausencia de inferioridad o de equivalencia. Pero es importante indicar que si se supone de ambos tratamientos son igual de efectivos, se va a requerir una muestra grande, porque la diferencia clínica que se detectará es pequeña. Esto con relación a los estudios de no inferioridad o de equivalencia. Definitivamente esos estudios requieren una muestra grande, porque si tenemos una muestra pequeña o moderada, qué sé yo, vamos a partir de dos posibilidades al esperar los resultados. Los tratamientos son igual de efectivos, eso es la hipótesis nula. Uno de los tratamientos son diferentes, tienen una efectividad diferente. Esa es la hipótesis alternativa. Pero cuando no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y concluimos que los tratamientos son igual de efectivos, en realidad no podemos afirmar que son igual de efectivos. Lo que estamos diciendo más bien es que no hay evidencia suficiente para indicar que hay una diferencia en la efectividad de los tratamientos. Y eso no es lo mismo, porque para establecer que no hay una diferencia, debemos de pensar que esa diferencia es muy mínima, es muy pequeña. Y cuando estamos tratando de probar que una diferencia es muy pequeña, se requiere una muestra muy grande. De manera que estos ensayos de inferioridad, de no inferioridad, generalmente son multicéntricos y realizados con muestras muy grandes. Bien, las variables de respuesta también debemos de hacer ciertas aclaraciones en torno a ellas. La variable de respuesta principal se relaciona con el objetivo principal del estudio y se usa para el cálculo del tamaño de la muestra. Las variables de efectividad pueden clasificarse como clínicas, marcadores intermedios o indirectos de la respuesta clínica. Estas últimas se conocen como variables subrogadas. Son medidas de laboratorio o signos físicos que se usan como sustitutos de un resultado clínicamente relevante. En ausencia de tener toda la evidencia que una persona está curada, ya por ejemplo no está presentando una biopsia negativa, podríamos pensar en resultados de laboratorio, signos físicos que nos indiquen que esta persona de hecho ya se curó después de haber sido sometida al tratamiento que estamos evaluando. Y como dijimos anteriormente, el cálculo de la muestra se va a realizar con base a la intervención que estamos realizando. Vamos a hacer otro paréntesis. Bien, entonces acá tenemos ahora más bien no una asignación de una persona a un tratamiento, sino que vamos a calcular la muestra para un ensayo clínico en el cual se está evaluando una medición numérica. Ya, grupos independientes. Vamos a elegir el diseño, el primer diseño que hemos seleccionado de estos grupos concurrentes. Y resulta que lo que estamos evaluando es si un tratamiento que va a disminuir los triglicéridos es mejor que otro tratamiento. Y lo que nos pregunta la fórmula para el cálculo de tamaño de muestra es, por un lado, la desviación estándar esperada de los triglicéridos en el grupo B y esa desviación estándar de la medición de los triglicéridos en el grupo A. Suponiendo que el grupo A es el grupo experimental y el grupo B es el grupo control, y basados en estudios previos realizados en otra institución posiblemente, tenemos la información que la desviación estándar que se espera en el tratamiento estándar va a ser, después del tratamiento, de 50 unidades. ¿Sí? Las mediciones que se han obtenido
de esos triglicéridos en estas personas, bueno, vamos a dejar una desviación un tanto más alta. Van a variar en promedio con relación a la media en 80 unidades. Sí, eso es lo que se espera que haya de desviación estándar en el tratamiento estándar. Y esperamos que los resultados en el tratamiento que estamos evaluando por estudios previos vaya a ser aproximadamente de 60 unidades. Hay menor variabilidad. Y la diferencia de medias esperadas atiende a si el promedio de triglicéridos medidos en el grupo experimental después del tratamiento va a ser, por ejemplo, de 120 unidades y en el grupo control va a ser de 140 unidades porque se supone que ese tratamiento es más efectivo. Entonces vamos a pensar de que la diferencia esperada de las medias va a ser de 20 unidades, ¿ya? Como estos tratamientos son bastante similares, la diferencia promedio es bastante pequeña. La razón entre muestras, vamos a pensar de que por cada paciente en el grupo experimental tenemos un paciente en el grupo control. Y la potencia, que es la validez que esperamos de la prueba, vamos a esperar una validez mínima del 80%. Nos va a decir entonces que se requiere una muestra de 197 personas, tomando en cuenta que la diferencia entre medias esperadas es pequeña. Pero si pensamos que la diferencia entre los dos tratamientos va a ser mayor, es decir, que uno es mucho más efectivo que el otro, por ejemplo, 60 unidades, aquí se va a reducir la muestra. La muestra va a ser ya solo de 22 personas. Así que efectos pequeños van a requerir muestras grandes. Ahora bien, vamos a continuar con la presentación. Y recordamos que esas variables subrogadas son variables que evalúan de forma indirecta la respuesta que estamos esperando. Pueden utilizarse criterios de valoración compuestos, como es el caso de las escalas de gravedad de una enfermedad o de funcionalidad y pruebas psicométricas. Hay que evaluar las variables de seguridad, como puede ser la presencia de efectos adversos y la calidad de vida, sobre todo esto en tratamientos crónicos. En los tratamientos crónicos se está acumulando el efecto de esos tratamientos, y en los estudios de farmacovigilancia generalmente vamos a hacer la evaluación de esos efectos adversos. Ahora bien, los criterios para seleccionar a los participantes en el estudio deben identificar a los que tienen probabilidad de experimentar el máximo efecto beneficioso y el mínimo efecto perjudicial por el tratamiento, y de cumplir los protocolos de tratamiento y seguimiento. Para eso existen guías que nos van a guiar en cómo debemos hacer todo ese proceso de selección. Y si ya lo hicimos, cómo estamos garantizando, si ya planificamos más bien esa selección de los sujetos, no hemos hecho el estudio, debemos de tomar en cuenta si estamos haciendo bien esa selección. La elección de participantes con riesgo elevado de la variable de respuesta puede reducir el tamaño de la muestra, aunque puede dificultar la inclusión de pacientes y reducir la posibilidad de generalizar los hallazgos. Esto quiere decir que cuando trabajamos con personas con presentaciones más severas de la enfermedad, generalmente van a haber menos personas con presentaciones severas de la enfermedad. Y si trabajamos con esas personas, los resultados ya no van a ser generalizables para personas que tienen condiciones menos severas. Esto tiene que ver muchas veces con lo específicos que son los grupos que se están estudiando en cuanto a sus características en los ensayos clínicos, y por eso se discute si ese tratamiento se puede dar a todas las personas o solo los resultados son válidos para las personas que participaron en ese estudio. Y de ahí a que tengan que definirse dos conceptos importantes, como son la validez interna, y esto es que el estudio se haya realizado con el mayor rigor posible, tratando de evitar sesgos y de información de selección y fenómenos de confusión en el análisis de datos, de manera que los resultados o conclusiones que se están obteniendo sí reflejan o son aplicados a las personas que participaron en el estudio, porque el estudio fue bien hecho
Y por otro lado, la validez externa, que esos resultados obtenidos puedan generalizarse a otras poblaciones o a personas que no participaron en el estudio. Claro, personas que no participaron en el estudio, pero que tengan las mismas características de quienes participaron en el estudio, eso todavía es validez interna. Pero si estos resultados se pueden aplicar a otros individuos que tengan ciertas diferencias sistemáticas con los que participaron en el estudio, eso es validez externa. Ahora bien, dentro de los motivos para excluir a personas en un ensayo clínico se puede mencionar un tratamiento en estudio podría ser nocivo, no es probable que se cumpla con la intervención, no es probable que el individuo complete el seguimiento, hay problemas prácticos con la participación en el protocolo. Todos estos aspectos van a ser considerados para, desde el punto de vista clínico, decidir si una persona, aunque quiera participar en un estudio, vaya a participar o no. Si su riesgo es alto de complicaciones, de muerte, definitivamente esta persona, aunque tenga toda la voluntad de participar en el estudio, no, no va a poder participar en el estudio, definitivamente. Todos esos protocolos van a guiarnos en todos esos aspectos éticos para decidir si alguien participa o no en el estudio. La aleatorización va a ser un procedimiento para minimizar la influencia de las variables de confusión, haciendo que las características de los individuos se distribuyan de forma aleatoria en todos los grupos de comparación de tratamiento. La aleatorización puede darse por parejas emparejadas y este procedimiento consiste en que se emparejan a pacientes por características como edad, sexo y luego se elige a una persona al azar de cada pareja para que reciba uno de ellos el tratamiento A y el otro el tratamiento B. Esta estrategia permite equilibrar la distribución de las variables de confusión. Es un procedimiento bastante riguroso que va a costar más desarrollarlo, pero nos da mejores resultados que aquellos ensayos en los cuales no se realiza ese procedimiento. La aleatorización estratificada por bloques asegura que un importante factor pronóstico de respuesta se distribuía más equitativamente entre los grupos de estudio de lo que dictaría solamente el azar, de manera que se asignan a las personas a los tratamientos con relación a sus características como la representación de la edad y el sexo. Estamos probando un tratamiento antihipertensivo, vamos a esperar que en los grupos se garantice que haya la misma proporción o una proporción muy similar de hombres y de mujeres en los diferentes grupos etarios que estamos evaluando. Veamos otro ejemplo. Ya que hemos aclarado ciertos aspectos respecto a cómo se evalúa la respuesta, se asigna a las personas a los grupos, todos esos conceptos pueden aplicar a los siguientes diseños con los que vamos a tratar. Este es el ensayo clínico cruzado. Un grupo de participantes que van a ser asignados de forma aleatoria al grupo A o al grupo B, se les aplica de primero el tratamiento A en el grupo A y el tratamiento B en el grupo B. ¿Ya? Sabemos de que el grupo A va a tener de primero la administración del tratamiento A y el grupo B se les va a administrar de primero el tratamiento B. Esto porque a cada uno de los grupos se les va a someter a ambos tratamientos. ¿Ya? Ahora bien, cuando el sujeto es asignado al grupo A y se le asigna el tratamiento A, se le da seguimiento y se evalúa el desenlace. Esto mismo ocurre en el grupo B. Va a dejar de administrársele cualquier tratamiento a ambos grupos para buscar lo que se conoce como un reposo farmacológico. Estos estudios se utilizan bastante en dermatología, por ejemplo. Ya estas personas que tienen, por ejemplo, rosácea, se les administra el tratamiento A o el tratamiento B
se les da seguimiento, se ve cómo mejoran sus síntomas, pero dado que nosotros queremos comparar en esas mismas personas qué fue más efectivo, si el tratamiento A o el tratamiento B, pensemos por ejemplo en el grupo A, se les deja de dar ningún tratamiento por un tiempo y a esos mismos individuos se les va a someter posteriormente al tratamiento B. De manera que este mismo grupo de personas, porque no es una sola persona, van a hacer sus propios controles. Y se va a evaluar entonces el desenlace después del tratamiento B. De manera que como hubo un reposo farmacológico, ese desenlace se va a atribuir únicamente al tratamiento B en este caso. Se hace lo mismo en el otro grupo, pero en el orden contrario. De manera que podemos hacer diferentes análisis estadísticos. Por un lado, evaluar el cambio en el tratamiento A, en el tratamiento B, en el tratamiento B al tratamiento A para saber si en ambos grupos el tratamiento es mejor. O podemos también pensar en que si se está planificando dar los dos tratamientos, ¿cuál podría ser la mejor combinación de orden que nos va a resultar? Esto sería, si el paciente al final de este grupo se va a beneficiar más que el de este grupo porque a este paciente se le dio de primero el tratamiento A y el tratamiento B, esas dos intervenciones van a ser mejores. En esos casos no siempre se utiliza el reposo farmacológico, cuando lo que queremos es evaluar el efecto de ambas intervenciones, pero lo que nos interesa es el orden de las intervenciones. Por ejemplo, dar tratamientos antihipertensivos de diferentes tipos a mujeres embarazadas que tienen un cuadro de preeclampsia. Ya damos o un grupo de personas también que tienen una urgencia hipertensiva. Damos el tratamiento A y sabemos que vamos a dar el tratamiento B, pero el orden es el que queremos conocer. Bien. Aquí todos los participantes reciben las intervenciones de interés y lo que se asigna es el orden. El pareamiento reduce la variabilidad y el número de sujetos requeridos. Esto es importante porque la persona, por ejemplo, Julio Martínez recibe el tratamiento A y él mismo está haciendo su control. Se está comparando él contra sí mismo para saber qué tratamiento es igual. De manera que si se comparara con otra persona los tratamientos, hay variabilidad respecto a la edad posiblemente de esas personas o respecto a los síntomas clínicos, la severidad de la enfermedad. Si bien todos estos aspectos se tratan de minimizar esas diferencias sistemáticas a través de la aleatorización, pues estos ensayos generalmente son más potentes. Aquí tenemos el esquema que es la aleatorización para que una persona aparezca ya sea en el grupo 1 o en el grupo 2, se administra el tratamiento 1, se hace la evaluación de la respuesta después de haber administrado ese tratamiento. Esta persona se le reduce la administración de cualquier medicamento y por lo tanto se nulifica el efecto de cualquier tratamiento. Hay un reposo farmacológico y luego es sometida al tratamiento 2 para hacer la evaluación de la respuesta 2. Enmascaramiento. Bien, sigamos hablando de enmascaramiento. Las expectativas tanto de los pacientes como de los investigadores pueden influir en la evaluación de la respuesta observada y esto va a ocasionar posiblemente sesgos de información. El enmascaramiento consiste en aquellos procedimientos realizados con el fin de que algunos de los sujetos relacionados con el estudio no conozcan algunos hechos u observaciones que pudieran ejercer un cambio en sus acciones y decisiones y sesgar los resultados. Los ensayos que no usan enmascaramiento se denominan ensayos abiertos. Este cegado podría ser a través del simple ciego. Los investigadores o los propios participantes no saben qué tratamiento están recibiendo. Doble ciego. La mayoría de los estudios son doble ciego. Los pacientes y los investigadores desconocen quién recibe las intervenciones. Y triple ciego es que los pacientes, los investigadores
y el estadístico u otras personas desconocen qué persona recibe el tratamiento. Seguimiento. La comparabilidad conseguida con la asignación de los sujetos debe mantenerse a lo largo del estudio y generalmente vamos a tener pérdidas de seguimiento. La pauta de visitas y exploraciones ha de ser idéntica para todos los participantes para evitar sesgos de información. Aquí es importante también indicar que cuando se calculan los tamaños de muestra, muchas veces se hace un cálculo tomando en cuenta la posible pérdida de seguimiento que podría haber. De manera que si se espera que haya un 10% de pérdidas de seguimiento, se va a calcular una muestra estadística mínima, pero al cual se le va a sumar, además de ese criterio estadístico que está basado en la potencia, en el nivel de confianza y en la diferencia entre los grupos que se están comparando, va a sumársele un exceso relacionado con esas pérdidas de seguimiento. Veamos otro ejemplo que sería el experimento clínico de equivalencia. Cuando se considera que una nueva intervención puede tener algunas ventajas sobre el tratamiento convencional, el investigador puede estar interesado en demostrar que el efecto de los dos tratamientos es similar. Y tenemos una aleatorización a cualquiera de los dos grupos. Se hace una medición inicial, se da el tratamiento convencional y se hace una evaluación posterior. Y bueno, entonces lo que queremos saber es si estos tratamientos son equivalentes. Como podemos ver, este es una forma de trabajar respecto que es igual a que los grupos concurrentes. La diferencia existe más bien en que lo que queremos probar es la equivalencia. Y esto podría utilizarse para pruebas diagnósticas, medicamentos, terapias alternativas. Recordemos que podrían ser dos tratamientos igual de equivalentes, pero uno de esos medicamentos, la decisión por la cual vamos a investigar, además de eso, que sean igual de efectivos, es que uno de esos medicamentos sea más económico y sea más fácil conseguirlo. Podemos también tener experimentos clínicos factoriales. Los experimentos que manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos o más niveles cada una de las variables independientes. Ejemplo, un experimento clínico factorial en el cual se evalúa de manera simultánea la efectividad de la aspirina para reducir el riesgo de infarto del miocardio y los betacarotenos para reducir la mortalidad por cáncer. Se están probando dos intervenciones a la vez. ¿Y cuál es el efecto ya no combinado, sino que el efecto sobre dos variables de respuesta diferentes? Hubo 4 grupos de tratamientos en este ejemplo: aspirina y betacarotenos, aspirina y placebo de betacarotenos, placebo de aspirina, betacarotenos y placebos tanto de aspirina como de betacarotenos. Aquí están las combinaciones de los tratamientos. Y es un ensayo clínico factorial de 2×2. Pueden haber ensayos clínicos más complejos donde se traten, por ejemplo, 3 intervenciones. Dado que el factor A posee 2 niveles igual que el factor B, el experimento puede entenderse como una matriz de 2 filas por 2 columnas. Si se planifica un ensayo clínico factorial en el cual se administra esas intervenciones, aparecen esos grupos que ya dijimos y va a haber un grupo que no recibe ninguno de los tratamientos. La aleatorización por grupo se realiza una asignación al azar de las intervenciones a grupos o conglomerados de participantes que se producen de forma natural en lugar de asignarlas a individuos. Entonces aquí estamos hablando de conglomerados. Estos son individuos que tienen ciertas características, pero varias características en común. De manera que yo no voy a asignar el tratamiento a esos individuos, sino que va a estar relacionado con los conglomerados. Y bueno, vamos a ver las fases de los ensayos clínicos. La fase 1 se refiere a estudios pequeños para explorar las dosis y la seguridad. Estudios aleatorizados de tamaño medio o series cronológicas para estudiar los efectos del fármaco en diferentes dosis van a ser los ensayos de fase 2. Los ensayos de fase 3 son los estudios aleatorizados extensos para demostrar que los beneficios superan los riesgos. Y la fase 4 van a ser estudios de observación post-comercialización. Los estudios de farmacovigilancia van a ser en grandes grupos, en poblaciones.
y se confirman tanto los efectos beneficiosos nuevos o los que ya se habían planificado, así como detectar efectos adversos infrecuentes. Para finalizar, vamos a trabajar con la aplicación de los conceptos. Aquí tenemos algunos ejemplos de ensayos clínicos que han sido publicados a través de PubMed y es necesario que identifiquemos los elementos de ese ensayo clínico. Los elementos que nos van a interesar y van a ser los elementos básicos o fundamentales para valorar o entender un ensayo clínico van a ser los siguientes. ¿Cuáles son las características de los pacientes? ¿Cómo se definen estos pacientes? En este ejemplo son pacientes con síntomas de hipertensión arterial pulmonar de clase funcional 3 o de clase funcional 2 según la OMS que no han recibido tratamiento. Como podemos ver, esas características están definidas en aspectos clínicos, en aspectos podrían ser demográficos. Aquí no nos dice nada de esas personas, si son hombres, si son mujeres, las edades, y solo están atendiendo a aspectos clínicos evaluados a través de una escala médica, ¿ya? Variables de respuesta. Ese es el segundo tópico que debemos de entender cuando estamos leyendo un nuevo ensayo clínico y decimos que el primer evento de fracaso clínico, ya sea que la persona muera, sea hospitalizada por empeoramiento de la hipertensión arterial pulmonar, progrese la enfermedad según la clase funcional o haya una respuesta clínica insatisfactoria a largo plazo que sea evaluado por un médico. Una vez que se presente cualquiera de esos eventos, estamos hablando de que este es un evento, una respuesta compleja, una respuesta combinada. Cualquiera de esos eventos va a ser el desenlace. Si la persona muere, pues ya se está evaluando un desenlace. Si empeora su enfermedad de hipertensión arterial pulmonar, pues también ya hemos llegado al desenlace. El grupo experimental va a ser este tratamiento, ambrisentan más tadalafil. El grupo control va a ser ambrisentan, de manera que tenemos el ambrisentan como un tratamiento estandarizado, pero lo que estamos evaluando su efectividad va a ser el tadalafil, porque al otro grupo solo se le está dando, además del tratamiento estandarizado, un placebo. Pero aquí tenemos un diseño un tanto más complejo. Tenemos en el grupo control ambrisentan más placebo como control 1 y tadalafil más placebo como grupo control 2. De manera que aquí tenemos un ejemplo de un ensayo más complejo. El control prácticamente es dar uno solo de esos dos tratamientos y el experimental es dar la combinación de los tratamientos. Ahora bien, si hay aleatorización, pues es un ensayo clínico, definitivamente debe de haber aleatorización. Hay enmascaramiento, sí, hay doble ciego. Esto quiere decir que tanto el individuo que está siendo sometido al ensayo clínico como el investigador no conoce qué tratamiento está recibiendo ese individuo. El tipo de diseño es un ensayo clínico aleatorizado de grupos paralelos con doble ciego. ¿Por qué es este ensayo? Porque a esas personas se le está sometiendo a uno de esos posibles tres grupos de forma concurrente o paralela. Y es un ensayo clínico, ya no debería decirse que es aleatorizado porque todos los ensayos clínicos son aleatorizados. Entonces podemos resumir como ensayo clínico de grupos paralelos con doble ciego. Veamos este otro ejemplo. Identificamos los elementos y las características de los pacientes es que sean pacientes diagnosticados con osteoartritis, a quienes se les indicó un tratamiento para la artroplastía total de rodilla. Las variables de respuesta van a ser una variable de percepción del dolor a través de una escala visual análoga, podría ser. El consumo de analgésicos posoperatorios, la necesidad de analgesia de rescate y el rango de movimiento de las articulaciones de rodilla y las complicaciones posoperatorias. El grupo experimental va a recibir parecoxib y el grupo control va a recibir solución salina. ¿Hay aleatorización? Definitivamente que la hay. Enmascaramiento, sí, doble ciego.
Ensayo clínico aleatorizado de grupos paralelos de doble ciego, similar al anterior. Pero ahora veamos un ejemplo de un ensayo clínico aleatorizado cruzado con simple ciego. Las características son niños de 6 a 18 años con parálisis cerebral espástica bilateral que pueden caminar al menos 14 metros con o sin ayudas. La variable de respuesta va a ser las dimensiones E y D de una escala psicométrica de medición de la función motora gruesa. Pruebas de marcha de 6 minutos y de 6 metros que se evaluaron antes y al final del periodo de intervención. Estamos definiendo de una forma concreta y breve cuáles son esas variables de respuesta, pero completa, ¿no? Entonces tenemos que en el grupo A se da entrenamiento de la marcha asistido por robot y cuidados estándar, en ese orden. Y en el otro grupo tenemos lo mismo, pero con el orden inverso. Cuidados estándar y luego entrenamiento de marcha asistido por robot. Además, estamos aplicando cuidados estándar para ver de que siempre pueden haber modificaciones a esos ensayos clínicos. El enmascaramiento va a ser simple ciego. Únicamente el niño no sabe, pues más bien el que no sabe cuál es el tratamiento que está recibiendo el primero es el investigador en este caso. Este es un ensayo clínico aleatorizado cruzado con simple ciego. Otros ejemplos: características de los pacientes con fibrilación auricular que desarrollan síndrome coronario agudo y la necesidad de intervención coronaria percutánea es incierta. Las variables de respuesta van a ser el infarto al miocardio, el accidente cerebrovascular, sangrado mayor, trombosis del stent y muerte. Cualquiera de esos eventos o todos los eventos evaluados. Bueno, no es lo mismo un estudio en el cual la primera respuesta que se presente es la que vamos a considerar como desenlace, y esto que es que se van a medir todos estos eventos. ¿Ok? Entonces, el grupo A va a tener apixaban más aspirina, el grupo B apixaban más placebo, el grupo C antagonista de la vitamina K más aspirina, el grupo D antagonista de la vitamina K más placebo. Hay enmascaramiento que es doble ciego, y este es un ejemplo de un ensayo clínico aleatorizado factorial de 2×2 y bueno, ya es abierto. Las lecturas complementarias ya están acá y pueden ser buscadas en la plataforma correspondiente. Finalmente, hay que resolver este cuestionario con algunos ejemplos de cuáles son los diseños de cada uno de estos ejemplos que se presentan a través del apareamiento entre el ejemplo y el concepto. La actividad complementaria va a consistir en realizar una búsqueda en PubMed utilizando estos filtros. En el cuadro de búsqueda Search hay que elegir un tema de interés de acuerdo a la especialidad particular. Después de encontrar algunos artículos, hay que identificar para cada uno de ellos los elementos del ensayo clínico que se mostraron en la sección Aplicación de conceptos. Bien, con esto terminamos esta conferencia.